El día de ayer, en la conferencia matutina de la presidenta de México, se dio un debate, digamos, no un debate, un tete-a-tete, digamos así, entre la colega Dalila Escobar, colega periodista de Proceso, que hace su trabajo muy bien y que pregunta de manera puntual las cuestiones que hay que preguntar en esa conferencia. Y bueno, pues dejo correr este momento donde Dalila le pregunta a la presidenta, donde la presidenta le contesta. Estamos hablando de un momento de definiciones para Sheinbaum muy importantes. Ya lo acaba de decir Denise Dresser en este programa hace unos minutos. Ella tiene una disyuntiva. Ella tiene una disyuntiva respecto hacia dónde va a dirigir su definición como presidenta de México sobre si va a seguir protegiendo a Rocha Moya, en pocas palabras, o va a entrar en una fase de colaboración soberana, pero colaboración con los Estados Unidos y entrega a Rocha Moya como lo pide Estados Unidos en el marco del acuerdo que existe y que firmó México. Es un planteamiento que hace Estados Unidos en el marco de los acuerdos entre los dos países. No se inventó de la nada esta petición expresa. A veces se cumple, a veces no se cumple. Ya la presidenta hace rato pues enlistó los casos, dijo que iba a enlistar los casos en donde Estados Unidos no ha cumplido este acuerdo bilateral cuando México ha pedido a alguien para ser enviado a México. En fin, ya veremos en qué termina la cosa, pero aquí la esencia es qué va a hacer Sheinbaum. ¿Va a mantener esta defensa de Rocha Moya o va a dar un paso sustantivamente diferente? Aquí se juega su definición como estadista de México. Aquí se juega su definición, Claudia Sheinbaum, como jefa de Estado a favor de México o como jefa de su movimiento político y de quienes la llevaron a la presidencia. Está esa moneda en el aire. Ayer ocurrieron cosas como estas. Dalila Escobar, de Proceso. Precisamente sobre el tema de Sinaloa, yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, si desde el inicio de su gobierno en algún momento o alguna vez se investigó a Rubén Rocha Moya. No, que yo tenga conocimiento. Ok, y quisiera preguntarle por qué pues no se hizo, dado que había pues un antecedente en dos momentos. Uno, el tema de las denuncias que se presentaron por las elecciones de 2021, cuando bueno pues acusaban que hubo violencia o secuestros para evitar que perdiera pues Rubén Rocha la elección en Sinaloa, y la otra lo que sucedió en el contexto de la captura de Mayo Zambada, quien habría dado a conocer una carta en la que mencionaba que él acudió a una reunión en la que murió Héctor Melesio Cuen, el legislador electo en su momento, y en la que acudiría también Rubén Rocha Moya. Primero, le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no. Entonces no le corresponde y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdoba debería de haber dicho, tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron. ¿No? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía.
Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes. ¿Y considera que la Fiscalía tal vez, vaya, de oficio hubiera podido iniciar una investigación para buscar justo las pruebas y que a partir de ahí se pudiera formalizar? Pero eso fue en el 21. Sí. O sea, en el 21 Lorenzo Córdoba era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos. Y el entonces tribunal, cuyo presidente no era el actual presidente del Tribunal Electoral, también revisó alguna prueba que se hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha. En ese caso, el tema de lo del 21, entendemos habría sido en el Tribunal Electoral local, donde se habrían presentado las denuncias y donde se dio la resolución. Por eso, pero si hay una queja al Tribunal Federal, el Tribunal Federal lo sanciona. O sea, no hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección. En ese momento el argumento que se había dado era que aunque se habían presentado algunas de las pruebas que quien estaba denunciando las consideraba como tal, se resolvía que lo que había sucedido es que no había una forma de anular la elección por la amplia diferencia en votos, en cantidad de votos que tuvo Rubén Rocha, y que eso no implicaba que cambiara el resultado, no como tal que no hubieran sido pues como tal fehacientes esas pruebas. Eso por el lado del tema de las elecciones de 2021. Yo me refería también en el tema de la... Por eso, pero a ver, porque vamos, a ver, yo te pregunto a ti, ¿el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Rubén Rocha? El local, sí, lo validó. ¿Y el federal? O sea, hubo una queja en el federal para que el federal tuviera que haber intervenido. Pues es que de alguna manera el Tribunal Electoral Federal pues tampoco puede brincar la conclusión que puede dar la Tribunal Local. Un partido político podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal. No se presentó. Entonces, esa elección de 2021 se validó, incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación. No hubo. Es hasta ahora, en el 2026. Ajá. O sea, 5 años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 21. Precisamente por eso un poco, bueno, la pregunta en torno al tema de las investigaciones que se hubieran podido solicitar a lo mejor del gobierno para, no formalizadas, sino para ver si se formalizaba un proceso judicial. Pero se basaría en quejas que se presentaron en el 21. Pues ¿cómo vas a analizar algo que pasó en el 21 si no es conforme a la denuncia de alguna persona? Entonces, 5 años después, se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. Pues es exactamente todo lo contrario, Presidenta. Esa elección está como nunca cuestionada. Y bueno, vamos viendo las declaraciones que han existido al respecto de esa elección 2021. Apenas tuvimos en este estudio hace unos días a Mario Zamora, que compitió contra Rubén Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa. El ex candidato de la Alianza vino a narrar con mucha puntualidad el tipo de cosas que ocurrieron. Me detengo solo en una de las cuestiones que nos narró. No son denuncias recientes, por cierto, estas denuncias sobre cómo el narco impactó la elección de Sinaloa 2021 están ahí desde hace varios años. El exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, también ha explicado y dicho sobre esa elección del 21 varias cosas, pero nada más para detenerme en lo que dijo Zamora aquí hace unos días. Narró, por ejemplo, el caso de una candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD, que estaba compitiendo por uno de los municipios. Y Zamora dijo que le llamó esta candidata al candidato a la gubernatura para decirle: estoy en este momento dirigiéndome a las estaciones de radio porque voy a decirle a la población que no voten por mí, que voten por Morena, porque se llevaron a mi hermano. Y le llamó al candidato Zamora, esta candidata que estaba bajándose de la elección porque se habían llevado a su hermano, como levantaron a varios,
de la alianza, en ese punto la candidata dijo, yo me bajo de la elección y voy a anunciarlo públicamente. Y entonces le llamó y buscó a Zamora para que Zamora, dijo el propio Zamora, le dijera a Rocha Moya que ella ya se estaba bajando de la elección para que liberaran a su hermano. Es uno de los casos narrados por quien participó en esa elección de 2021. Y en relación a si se presentó queja o no se presentó queja, aquí mismo tuvimos la explicación muy amplia de Edmundo Jacobo Molina, que era secretario ejecutivo del INE en aquel momento, y él narró con mucha puntualidad los elementos que se tuvieron de información sobre el tema, pero al final de cuentas se presentó una queja en el ámbito local. Pero imagínense frente a qué estaban los que compitieron políticamente, política y electoralmente en Sinaloa en 2021. Estaban frente a una operación presuntamente del narcotráfico vinculado con el poder político, con quienes estaban disputando el poder político y que tuvieron, al final de cuentas, todo indica, una intervención y una colaboración desde el narco para obtener resultados electorales. De eso estamos hablando. Por eso cuando se le pregunta a la presidenta esto, por parte de Dalila Escobar, está tocando, Dalila, el punto medular de lo que está en este momento jugándose desde los Estados Unidos, porque acusan a Rocha Moya de estar relacionado con los criminales y de haber quedado y acordado con los chapitos, facción del cártel de Sinaloa, para que estos chapitos colaboraran con él para efectos de las elecciones. Eso lo está diciendo Estados Unidos versus el señor Rocha Moya. La respuesta de la presidenta ya la analizarán los expertos en materia electoral, pero la dejamos aquí como esta defensa que está haciendo Sheinbaum respecto a un tema que desde los años que han transcurrido se ha señalado como una elección impactada seriamente por la intervención del narco en la política, la narcopolítica. Y el 2021 es una fecha crucial. En esta escena que estamos aquí recuperando para ustedes de Dalila Escobar de proceso con la presidenta, hubo otro momento donde le plantea Dalila que está pidiendo pruebas y que si se puede considerar como tal aquella entrevista que hizo Loret de Mola a Rocha Moya, donde le está planteando el periodista Loret de Mola a este personaje, pues que si se tiene que acercar o no al narcotráfico, etcétera, etcétera. Déjeme recuperar este fragmento de esa entrevista y regresaremos con lo que le preguntó Dalila y lo que contestó Sheinbaum. Es otro retrato bastante elocuente de lo que está pasando desde la presidencia en un contexto como este. Hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento, plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse, hay que diseñar una política de Estado. Y finalmente, bueno, sobre el tema de lo de las elecciones, nada más quisiera preguntarle, Presidenta. Bueno, usted ya ha mencionado que se validó en su momento y todo, pero ha dicho también usted que son necesarias las pruebas. En su momento también el gobernador con licencia Rubén Rocha, cuando era candidato, había dado algunas declaraciones en torno a que pues había que encontrar la forma pues de coordinar o de tener alguna especie de, no lo llamó como tal acuerdo, sino una especie de acuerdo o arreglo que pudiera darse con el crimen organizado por el tema de cómo pudieran operar y que eso no siempre lo admiten los gobiernos. ¿Eso no constituiría una prueba, Presidenta? Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores, que los tiene que investigar en todo caso si alguien presenta una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación, entonces pues dar sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que